El día de hoy estaremos viendo algunos trucos o recomendaciones que podemos hacer en nuestra consola Xbox, ya sea que tengamos una Xbox Series X o Xbox Series S, así como una Xbox One X o Xbox One S. Algunas de estas recomendaciones pueden ser aplicadas en cualquier consola Xbox. Así que sin más comenzaremos viendo el primer consejo o truco que está disponible en Xbox Series, y se trata de la función Quick Resume. Esta función sirve para tener abierto varios juegos y regresar a ellos cuando nosotros queramos, incluso si desconectamos la consola de la corriente. Estos juegos permanecerán en segundo plano y podemos jugar desde el mismo punto en donde lo dejamos, así que para hacer esto solo basta con abrir cualquier videojuego y seguido de esto nos vamos al menú principal. Automáticamente el juego ya estará en Quick Resume, así que podemos elegir otro título que vayamos a jugar y el juego anterior estará en el mismo punto en donde lo dejamos. Esto es muy útil si estamos jugando alguna parte importante del juego y no queremos perder el progreso o simplemente evitar pantallas de carga. Con esta opción podemos tener el juego listo cuando lo necesitemos, solo que esto funcionará mejor en juegos que no requieran de una conexión a internet. La siguiente recomendación se trata de algo similar, pero ahora abandonando el juego por completo, ya que es muy común, sobre todo en usuarios nuevos, que dejan abierto varios juegos en la memoria de la consola y posiblemente de vez en cuando pueda sufrir algún reinicio o problemas al abrir un juego. Aunque esto Xbox lo soluciona cerrando automáticamente los juegos cuando son más de 4 o 5, pero para evitar el incremento de juegos en la memoria, lo único que tenemos que hacer será salir del juego como de costumbre, y estando en el menú principal presionamos el botón de pausa del control y solamente le damos en donde dice abandonar juego. Con esto ahora estaremos cerrando por completo cualquier juego que hayamos jugado y evitando la sobrecarga de la memoria de la consola, que será muy recomendable sobre todo si usamos una Xbox Series S. La tercera recomendación funciona para vincular nuestro control sin tener que presionar los botones de Bluetooth de la consola o del control. Para ello nos vamos a donde dice accesorios de Xbox, después en donde dice conectar un dispositivo y buscamos el accesorio que vayamos a conectar. En este caso es un control, así que le damos en la primera opción y presionamos el botón de emparejamiento. Automáticamente estaría vinculado nuestro control a la consola, lo cual es bastante útil en caso de que hayamos dañado los botones Bluetooth. La siguiente recomendación sirve para limpiar nuestro feed de logros en los juegos, ya sea que no queramos ver un título que nunca jugamos o no queremos que aparezca en nuestro perfil. Simplemente lo seleccionamos y le damos a la X para quitar ese juego. Así no estará estorbando si somos jugadores que mantienen un orden con los logros de los juegos. Lo siguiente funciona para ver nuestro historial de títulos jugados en nuestra consola. En caso de querer regresar a un juego que ya hemos jugado y no nos dimos cuenta cuál era, esto puede ser bastante útil. Así que esta función aparece con la última versión del sistema de Xbox, así que debemos tener siempre actualizada nuestra consola para que nos aparezcan estas novedades, y estará disponible al final de la lista principal en forma de un icono agrupado. Esto estará siempre en el menú y no se puede ocultar, ya que es parte de la nueva interfaz de Xbox. El siguiente truco sirve para poner cualquier fondo o wallpaper a nuestra pantalla principal, así que nos vamos al navegador de la consola y buscamos cualquier imagen que queramos colocar de fondo, aunque para que se vea bien tenemos que poner una imagen que tenga buena calidad, por lo menos en 1080p o 4K. Una vez que hayamos seleccionado nuestra imagen, presionamos el botón de pausa del control sobre la imagen y le damos en donde dice establecer como fondo. Veremos que la consola nos dice que se ha colocado correctamente, así que regresamos al menú principal y como estamos viendo, la imagen quedará como fondo en nuestra consola Xbox, esto sin descargar ninguna aplicación. El último truco o recomendación será útil para aquellos que juegan su título favorito con música de fondo, y es que existen varias aplicaciones que funcionan pero con anuncios entre canciones, así que para evitar eso en esta ocasión descargaremos esta aplicación que es totalmente gratis, además de que no pesa casi nada, aproximadamente 120 megas. Una vez instalada la iniciamos como cualquier otra aplicación y posiblemente veamos algunos anuncios en la parte de abajo, que no es nada que afecte a la hora de estar escuchando las canciones. Con esta aplicación podemos buscar cualquier música y salir al menú principal y seguir escuchando la canción, incluso si entramos a cualquier videojuego, lo cual es bastante recomendable si pasamos horas jugando nuestro juego favorito. Espero les haya servido algunos trucos o recomendaciones que vimos el día de hoy. Cualquier duda o sugerencia pueden dejármelo en los comentarios. Yo me despido, nos vemos
vemos en el próximo video, chao.